Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Voy a empezar por compartir pantalla con ustedes para pues, que tengan una mejor comprensión de las actividades, empezar a explicar el tema y las actividades. Y bueno, previo a la explicación, como todos sabemos, nos vamos a estar basando en este libro de historia, este que estamos viendo aquí dentro de la pantalla y que ustedes deben de tener en físico. Sí, es el libro Historia 1 de Ediciones Castillo, de los autores Federico Navarrete, Eulalia Rigo, Álvaro Vázquez y Edith Llamas. Lo primero que vamos a estar trabajando con ustedes dentro de la unidad 1 son las revoluciones liberales, todo lo que sucedió desde las revoluciones liberales al imperialismo. Entonces, el primer tema se llama pasado presente. Sin embargo, previo al tema, dentro de la página 14, está un me preparo, que este me preparo se refiere al proyecto de aprendizaje que ya les había dicho desde un principio que íbamos a estar trabajando y que se refiere a la forma en que aconteció una de las revoluciones más importantes del siglo XVII, y me refiero a la revolución de las 13 colonias y su independencia, lo que actualmente son los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, realmente el tema nosotros lo empezamos en la página 32, porque todo lo previo a la página 32 es tema de investigación. Entonces, ahorita vamos a ir delimitando de qué manera vamos a ir trabajando en esta asignatura. Por lo pronto les voy a explicar la actividad que tienen que realizar en esta semana. Normalmente tienen que realizar 2 actividades por semana, sin embargo, por esta semana únicamente van a realizar una sola actividad. El tema de la actividad es la independencia de las 13 colonias. ¿Por qué la independencia de las 13 colonias? Para que ustedes a través de un video introductorio vayan viendo la perspectiva general de lo que sucedió cuando se independizaron las colonias norteamericanas de lo que viene siendo Inglaterra y se opusieron a las decisiones del rey, ¿sí? De quién era el rey, todo eso lo van a ver dentro de este video. Y al abrir la actividad también les va a desplegar o los va a enviar directamente a un enlace de YouTube donde van a empezar a visualizar este video y les voy a pedir que lo vean de manera muy atenta. Ahorita les voy a compartir como por cuestión de minuto, minuto y medio, para que ustedes sepan un poquito de qué trata. En 1776, los colonos instalados en la costa este de Norteamérica, organizados en 13 colonias, quisieron dejar de ser ingleses. Este año firmaron la Declaración de Independencia y anunciaron al mundo la creación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas, frente a uno de los mejores ejércitos de la época, el ejército de Su Majestad Jorge III. Conviene recordar que las 13 colonias fueron fundadas por el Imperio Británico entre los siglos XVI y XVII. Estas colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.
El detonante principal de la revolución de las 13 colonias lo encontramos en las medidas que impuso la corona británica tras la Guerra de los 7 Años. Se denomina Guerra de los 7 Años a una serie de conflictos internacionales por el control colonial. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. Entonces, como podemos ver, este video nos va a servir para contestar esta primera actividad que vamos a dejar dentro de este trimestre o dentro de este primer trimestre de evaluación. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues ver primeramente completo todo el video y comprender cada una de las palabras que dice ahí la persona que está relatando los hechos que sucedieron en cierto territorio europeo, porque esto inició en territorio europeo y como ustedes verán, posteriormente este territorio se desprende de Europa o se independiza de Europa, y no solamente de Europa, sino también de Inglaterra, porque originalmente las colonias americanas pertenecían al continente europeo y eran parte de Inglaterra, como ustedes podrán ver, ¿verdad? Ahorita no les puedo decir mucho más, no les puedo ampliar la información debido a que es un tema de investigación. Sin embargo, poco a poco vamos a ir ampliando la información conforme vayamos avanzando en el tema. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Repito, tienen que ver el video completo, comprendiendo cada palabra del relator de los hechos. Y posteriormente en la parte superior de una hoja de su cuaderno van a escribir con lapicero rojo el título de su actividad. ¿Cuál es el título? Este que dice aquí, la independencia de las 13 colonias. Y con lapicero azul van a escribir su nombre completo, su grado y su grupo. Así como la fecha 23 de septiembre de 2021. Una vez que hayan hecho eso, van a contestar o dar contestación a las preguntas que les estoy haciendo aquí. ¿En qué año los colonos quisieron dejar de ser ingleses? ¿En qué siglos fueron fundadas las 13 colonias? ¿Qué estados integraban las 13 colonias? Eran 13 estados originalmente. ¿Cuáles estados eran esos? ¿Por qué los colonos quisieron independizarse de Inglaterra? ¿Por qué ustedes entendieron que los colonos decidieron independizarse? ¿A qué continente pertenecían las 13 colonias? Esa de alguna manera se los acabo de decir. Pertenecía al continente europeo. ¿A qué continente pertenecen después de su independencia? A ustedes me dirán a qué continente. ¿Cómo se llama actualmente el estado o país que formaron los colonos? Bueno, pues toda esa información la van a sacar de lo que viene siendo el video que les compartí. Y bueno, mencionarles que dentro de esta unidad vamos a ver, empezar por el pasado y el presente. Vamos a empezar a visualizar que es una guerra, porque surge una guerra, un conflicto, un enfrentamiento, ¿verdad? Entonces, pues sin más, vamos a dar inicio recordando que este Me Preparo forma parte del proyecto que vamos a ir integrando eventualmente para su proyecto de investigación que deben de integrar posteriormente a su portafolio de evidencias. ¿Cómo lo van a realizar? ¿Cómo van a realizar esta investigación? Les voy a explicar la siguiente semana. Sin embargo, el punto fuerte de esta investigación es una historieta que tendrán que entregar, que posteriormente también vamos a hablar de lo que es una historieta y qué características debe de tener para que puedan realizar de manera exitosa pues su actividad. Porque recordemos, si mal no recuerdo, tiene un valor del 40%. Entonces, tiene mucho valor para que le pongan empeño. Déjame ver porque aquí ya no se está viendo nada. 25 y 6.
No se ve nada. Ujú. Entonces, formalmente nuestro programa inicia aquí en la página 32 con el tema el pasado y nuestro presente, la presencia de la guerra. Luego por acá abajo nos dice una larga historia. Cuando vemos o leemos las noticias internacionales, con frecuencia describen hechos violentos realizados por un grupo de personas contra otro grupo en alguna parte del planeta. Estas acciones provocan fuertes reacciones entre nosotros, a veces de horror, de indignación, de incomprensión. En cualquier caso, las imágenes de guerra, explosiones, actos de violencia, hombres y mujeres armados o ejércitos de niños son difundidas por todo el globo terráqueo y causan una gran perturbación en las personas. Pero la guerra no es una cuestión solo del presente. En nuestras clases de historia, en la historia de las naciones y del mundo, sin ir muy lejos, México no sería una nación independiente si no hubiera iniciado una guerra contra España. Asimismo, la lucha revolucionaria de 1910 fue también un enfrentamiento bélico sangriento que cobró la vida de muchos mexicanos. Para algunos países, los enfrentamientos bélicos son el principal tema de su historia como nación. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Que la historia se compone de diversos hechos del pasado que dieron fruto en algún derecho que ahora gocemos. Nos dice que sin este tipo de conflictos bélicos, por ejemplo, a lo mejor no tendríamos los derechos que ahora poseemos, como el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito y muchos derechos que ahora poseemos. Entonces nos habla de que la guerra existe desde hace miles de años, incluso hay quienes sostienen que es inherente a la humanidad. Entonces, todo eso vamos a estudiar aquí en esta asignatura de historia. ¿Qué es la guerra? ¿Qué es un conflicto? Si un conflicto necesariamente tiene que derivar en una guerra o qué tiene que pasar para llegar a la guerra. ¿A qué se refiere el poder? ¿Por qué se dan los conflictos armados? Más bien, ¿cuáles son sus causas que los originan? ¿Cuántos tipos de guerras existen? Porque existen guerras hasta sin armas. Entonces, todo eso vamos a estar viendo. ¿Cuál es la finalidad de la guerra? Porque no nada más se hace la guerra por hacerla, si intervienen los países o alguna organización internacional. ¿Cómo surgen los derechos de la mujer? Entonces, los derechos de la mujer, los derechos del niño, muchas situaciones que vamos a estar percibiendo a través de las sesiones, ¿verdad? Entonces, de momento, pues que sepan cómo es la manera en que vamos a estar trabajando, qué es lo que tienen que hacer en cuanto al proyecto. ¿Sí? El proyecto va a constar de 2 fases. La primera fase se refiere al entregable en hojas blancas. En hojas blancas me van a tener que entregar su investigación que hayan desarrollado. Y en la segunda fase de la investigación que se haya desarrollado, van a tener que entregarme una historieta. ¿Qué es una historieta? Vamos a ver si encontramos un video aquí para que me entiendan mejor. Es una historieta, ¿cómo se hace? Para que lo vayan tomando en cuenta. Vamos a ver si este video nos sirve. Bienvenidos. Hoy aprenderemos a leer las historietas. ¿Qué significarán Crash y Plum? Suena divertido. Qué buenas esas revistas, Matías. ¿Dónde las obtuviste? Son geniales, ¿no? Son de Mafalda.
Las leí a mi mamá y me las prestó para que las lea yo también, pero hay cosas que no entiendo. ¿Qué quiere decir crash, plot, loop? Son cosas propias de las historietas. Recordemos juntos lo que nos explicó la seño sobre las historietas. Hoy traje para leer un tipo de texto particular que a mí me gusta mucho. Si yo les pregunto, ¿qué es una historieta? ¿Qué me pueden decir? Las historietas son formas de contar historias. Exacto. Las historietas narran en forma secuenciada una historia, utilizando dibujos solamente o dibujos y palabras combinados. Se lee sin saltear ningún cuadro, porque cada cuadro o viñeta representa un momento de la historia. ¿Qué es una viñeta? Cada momento, cada parte de la secuencia de la historia se representa con un cuadro. Ese cuadro se denomina viñeta. Bueno, ahora pondré una historieta en la pizarra para que me digan cuántas viñetas tiene. Sí, son 4 viñetas. Se ven 4 escenas y cada una es una parte de la historieta, que además es muy graciosa. Sí, es un chiste. ¿Qué está contando esta historieta? ¿De qué se trata? Es la historia de un gato y un gallo que chocan sus autos. A mí también me parece graciosa. La cara del gato en la escena 1 es genial. Las expresiones de las caras, las posturas del cuerpo, las manos, las cejas, los ojos, el pelo, todo lo que respecta a la imagen es muy importante porque transmite mucha información. Ahora presten atención a los globos. En el cuadro 1, por ejemplo, aparece un globo como con burbujas. Ese globo es de pensamiento. Es todo lo que el gato piensa mientras conduce, pero no lo está diciendo para que lo oigan. Los globos de diálogo son los del cuadro 3 y 4. Allí sí que hablan, ¿no? Por supuesto. Y miren en el primer cuadro que hay un recuadro pequeño que tiene algo escrito que no está en un globo. Eso se llama recuadro o cartelera. Nos da información que sirve de unión o de resumen. ¿Y para qué piensan que se puso en el cuadro 2 Plum y Crash? Porque representan sonidos. Creo que Plum es ruido de choque. Y Crash es que se rompieron todos los vidrios. Excelente. Esas palabras tan raras representan los sonidos y se llaman onomatopeyas. Por ejemplo, la onomatopeya de una persona durmiendo es... ¿Cómo será la de una pistola? ¡Bang, bang, bang, bang! Pero eso es un tiroteo, Matías. ¿Está bien esta? Sniff, sniff. Ya lo sé, es de llanto. Y ahora me pareció escuchar un ring, ring. Y no es el sonido de un teléfono. Debo decirte que estuviste muy ocurrente, Mati. Ya pueden salir al recreo. Ahora entiendo todo. Ya sé lo que quería decir con Crash. Recuerdo lo de las onomatopeyas y lo que nos explicó la maestra. Entonces, me tienes que prestar las historietas en señal de agradecimiento. Ahora podremos leer todo lo que queramos. Suscríbete para no perderte ningún estreno. Bueno, ese sería como un panorama general de lo que es hacer una historieta. Yo les voy a explicar más a fondo cuáles serían sus características, qué es lo que tiene que tener, pero a grandes rasgos, a través de la historieta ustedes me van a transmitir la historia de la independencia de las 13 colonias a través de la representación gráfica de los personajes que en ella intervinieron y de tratar de averiguar cuáles fueron sus pensamientos en ese momento, ¿verdad? Entonces no me van a relatar como tal, como viene en el libro, sino me lo van a transmitir, por ejemplo, aquí en el libro viene un ejemplo, miren. Aquí dice, el rey Navarro cree que todavía, según soy niño, pero no es bueno una enemistad con él. Y por ejemplo, él está teniendo este diálogo, ¿sí? Con otra persona. Y aquí la persona le está respondiendo, ¿sí? Encantado, cuñado, y todo eso. Entonces es transmitir a través de una representación gráfica a los personajes, sus pensamientos y pues lo que externan a través del lenguaje. Sin embargo, pues como les digo, se los voy a explicar de manera muy particular a través de cada una de las sesiones de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Dentro de la página 18
nos dice que esta investigación se realizará a través de un taller. Y dice, como ya lo has trabajado en otros años escolares en primaria, este curso también tú serás un historiador y elaborarás un proyecto de investigación a lo largo de toda la unidad. Comenzaremos de esta manera tu libro para que tengas tiempo de planear y organizar tu trabajo. Este taller te invitamos a realizar una historieta o cómic histórico acerca del origen y desenlace del conflicto de las 13 colonias y las metrópolis, la metrópoli inglesa, en el cual explicarás lo siguiente. Quiere decir que esa historieta que tú vas a realizar debe de abarcar todos y cada uno de estos aspectos que te voy a mencionar ahorita. La llegada de los primeros colonos al continente americano, cómo fue esa llegada, los motivos principales del descontento de los colonos con la metrópoli o la Gran Bretaña, también llamada Inglaterra, por qué se descontentaron ellos con las decisiones del rey Henry, ¿verdad? O Luis. Las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que hicieron posible la independencia de los territorios ingleses de Norteamérica. La relación entre los colonos y la metrópoli como súbditos del rey, cómo se relacionaban el rey con ellos, qué decisiones les imponía o cómo era la forma de organización entre ellos, las colonias y el pensamiento ilustrado, la relación entre la independencia de las colonias y el pensamiento ilustrado europeo del siglo XVIII. Entonces, también estaremos abordando la etapa de la ilustración. En las siguientes páginas encontrarás un ejemplo de cómo llevar a cabo tu investigación y te iremos guiando para que elabores tu historieta o cómic para presentar los resultados finales. Además, te daremos recomendaciones y sugerencias que te ayudarán a encontrar y analizar las fuentes que necesitas. Entonces, aquí te dice que antes de iniciar una investigación, te invitan a que recuerdes lo que sabes sobre la búsqueda. Debes saber dónde buscar, cuál información es confiable, cuáles no, cuáles son las fuentes primarias, cuáles son las fuentes secundarias y cómo discriminar la información para que tu investigación esté lo más completa y sea pues confiable, sea verídica, ¿verdad? No sea así nada más como que inventada. Y aquí, por ejemplo, nos pone unas preguntas de reflexión que dice, ¿cómo comienzas una investigación? ¿Cómo la comienzas? ¿Dónde buscas la información? Si la buscas en libros, en internet, le preguntas a personas que crees que vivieron en determinada época, buscas en alguna revista, en algún periódico. ¿Dónde es donde estás buscando esa información? Y si la persona o personas que transmitieron esa información son personas confiables, es decir, si es un influencer nada más o a lo mejor es un autor de renombre, una persona que está transmitiendo de primera mano su testimonio de lo que ocurrió. ¿Cómo registras esa información? Vamos a ver cuál es la manera adecuada de ir registrando la información que vamos a obtener y cómo presentas los resultados, ¿sí? Entonces, la descripción del producto. ¿Qué es el producto? Pues es el entregable, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a entregar? Dice, muy probablemente has tenido la oportunidad de ver un cómic o una historieta, incluso algunos se presentan en los diarios de circulación nacional. Un cómic es un tipo de texto que narra una historia de ficción o un recuento de algún proceso histórico. En este caso nos referimos al segundo porque vamos a narrar no un periodo ficticio, sino vamos a narrar hechos verídicos que sucedieron durante el siglo XVII y XVIII, ¿sí? Entonces, vas a narrar un periodo de la historia de manera gráfica, como les decía, combinando imágenes con una secuencia narrativa y diálogos cortos que dan voz a los protagonistas. Puedes observar sus elementos principales en el esquema 1.2. Este es el esquema 1.2. Los elementos principales que debe de llevar esta historieta, pues son los globos de diálogo, lo que son las viñetas y los personajes.
¿sí? Esos son sus 3 elementos principales. Entonces, con esa información ya puedes tener una idea más clara de las personas que integrarán el equipo. Por ejemplo, alguno de ustedes puede realizar los dibujos. Nosotros no vamos a hacerlo por equipos porque recordemos que estamos a distancia, entonces el trabajo va a ser de manera individual. Ya sea mano o computadora, si alguno de ustedes domina la tecnología y quiere hacerlo a través de la computadora, hay programas para hacer este tipo de historietas, puede hacerlo, y el que lo haga a mano, pues lo va a hacer de manera muy limpia. Lo puede hacer con recortes de revistas, con colores, con dibujos, como ustedes quieran, ¿sí? Ya sea a mano o en computadora. Si conocen algún programa para hacerlo, uno más coloreará los dibujos y otro integrante redactará los diálogos. Lo importante es ir organizando y designando tareas de acuerdo con las habilidades de cada quien. Entonces, también es importante planear lo que necesitarán para realizar su historieta y características. Por ejemplo, si van a necesitar una cartulina, algunas imágenes, algunos recortes, alguna pintura, ¿sí? Si la van a dividir por episodios, ustedes verán, ¿sí? Es como un librito que me tienen que entregar. Luego dice, hagan una breve descripción de los eventos y personajes, ilustren su cómic y escriban los diálogos en cada tira. Utilicen todos los recursos que realizarán durante este taller. No olviden que antes de comenzar su cómic deben de escribir su historia y posteriormente elaborar el guión, que puede ser como el que se muestra en la figura 1.4. Y luego acá ya, por ejemplo, me dice cómo voy a seleccionar mi tema de investigación, cuáles son los alcances de la investigación, que todo esto lo vamos a ir ahora sí puntualizando de manera más clara a lo largo de las semanas siguientes para que ustedes puedan tener a tiempo su actividad. Sin embargo, pues yo también les voy a proporcionar mi visión acerca del tema. También lo voy a abordar, pero un poco más adelante. Eso es para que ustedes se vayan enfocando, vayan despertando el interés por qué fue lo que pasó, cuál era el sentir de los colonos, por qué se rebelaron al rey, por qué quisieron independizarse de Inglaterra, cómo fue el método político de gobierno que adquirieron, sí, si fue democrático, si fue de otro tipo, porque ya no quisieron seguir en Europa, porque se decidieron adherirse a América en lugar de seguir en el continente europeo. Todo eso vamos a estar viendo, pero de manera analítica y reflexiva, ¿verdad? Entonces, pues el día de hoy es meramente explicativo de cómo vamos a estar trabajando en esta asignatura, y pues también comentarles que yo voy a ser la maestra asesora de este grupo, ¿sí? No se había comentado desde un inicio, sin embargo se me notificó que yo sería la asesora de ese grupo, por lo que cualquier situación escolar que tengan me la pueden comentar con toda confianza, y de esta manera poderles orientar y ayudarlos, ¿verdad? En este sentido, pues la explicación ha sido toda por esta semana. Espero que les haya quedado claro, y si alguna situación les quedó duda, pues tengan la confianza suficiente para comentármelo, ¿verdad? Y bueno, por mi parte fue todo. La actividad de esta semana es muy sencilla. Espero no tengan problemas para realizarla, y nos vemos el jueves como habíamos acordado desde un principio a las 2 de la tarde. Que pasen buen fin de semana y hasta luego.